Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Vamos a buscar la palabra de Dios. El día de hoy voy a leer Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 del versículo 1 hasta 30 voy a leer. El versículo 1 así dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, cayó
maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos e hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Hasta el versículo 30 he leído.
Ah, Hechos capítulo 13 es muy importante para aprender sobre la obra de Dios, porque hasta el libro de Hechos 12 estaba saliendo el nombre de Pedro, quien acompañaba con Dios, siendo como sumo discípulo de Jesucristo. A menudo manifestó en su vida el Espíritu Santo del Señor. Pero pasando tiempo en la iglesia de Antioquía, poco a poco estaban estableciendo como los siervos de Dios. Desde aquel tiempo, el Espíritu Santo del Señor quería trabajar con dos personas, iniciando hablando así. ¿Cómo dice? El versículo 2 así dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Significa que la iglesia de Antioquía es como la iglesia ejemplo que debería aprender nosotros. Porque ellos, después de recibir la salvación, ya estaban enfocando, aprendiendo la palabra de Dios, también practicando oración, también ellos practicando ayuno. Mientras tanto que ellos estaban buscando la voluntad del Señor, ayunando al Señor, creo que ellos estaban escuchando la voz de Dios. Por causa de eso, el Espíritu Santo del Señor les avisó que levantara Bernabé y Saulo. Por esa razón, entre los maestros, profetas de la iglesia de Antioquía, ellos enviaron dos discípulos. Uno es Bernabé, otro es Pablo. Desde aquel tiempo, apóstol Pablo ya fue establecido como el siervo de Dios, como mensajero de Dios, quien estaba trabajando con el Espíritu Santo del Señor. Observando este libro de Hechos, ya desde el capítulo 13 sale la obra del Espíritu Santo del Señor fuertemente con Pedro. Anteriormente nosotros ya hemos aprendido, ¿no? De primero, Jesucristo le llamó a Pablo. Además, Jesucristo utilizó a Ananías para que le predicara el evangelio a Saulo. En otros capítulos sale claramente cómo explicó el evangelio a Ananías a Saulo. Convoque al nombre de Jesucristo, reciba el perdón de los pecados. Así estaba hablando. Significa que en el corazón de Saulo, durante muchos años, estaba teniendo gran odio, rabia, por nombre de Jesús. Porque él pensaba que Jesús ya era falso profeta,
ya murió, terminó, pero entre los discípulos estaban haciendo alguna mentira para enseñar sobre doctrina falsa. Por eso él estaba teniendo la decisión para matar a los cristianos sin saber nada. Pero claramente ya él vio nuestro Señor Jesucristo, aunque solamente apareció la luz. Dentro de la luz salía la voz. ¿Quién es el Señor? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús Nazareno. Aunque alguna persona no puede aceptar esta palabra, pero personalmente Pablo no podía rechazar, porque ya claramente él escuchó, ya tiene experiencia, también se derrumbó su corazón. ¿Por qué? Él pensaba que era recto, tenía razón para matar a los cristianos, porque todos son malditos, falsos, mentirosos. Pero ¿quién era mentiroso? Saulo por sí mismo había sido como mentiroso, porque no aceptaba la verdad. Mientras tanto que las personas querían matar a diácono Esteban, arrojando la piedra, él estaba siendo testigo. Ya es justo. El juicio de Dios tiene que matarlo. Así estaba de acuerdo. Pero ya Jesucristo apareció ante él. Él aceptó a Jesucristo como su Salvador. Totalmente cambió su vida. Pero lastimosamente, entre los discípulos de Jerusalén, o discípulos de Jesucristo que estaban en Jerusalén, ellos no querían que viviera juntamente con ellos Pablo. Porque cuando ingresó en la ciudad de Jerusalén, ya estaba produciendo como persecución entre muchos judíos, querían matarlo. Por eso ya rogaban a Saulo que descansara en su pueblo natal, Tarso. Él obedeció y viajó y se quedó en su casa, en Tarso. Pero por medio de tribulación que hizo en Jerusalén, ya fueron esparcidos los salvos, llegando hasta Antioquía, en aquel entonces, recibiendo la salvación algunos gentiles. Ya se necesitaba invitar pastor o guía de la iglesia. Escuchando esta noticia entre los discípulos de Jerusalén, entre los discípulos de Jesucristo que estaban en Jerusalén, ellos ya enviaron un hombre, se llamaba Bernabé. Creo que Bernabé tenía mucha capacidad moral, ética, teniendo fe. Entonces Bernabé ya llegó a la iglesia de Antioquía observando que Dios había bendecido a los gentiles. Fueron establecidos formando un miembro de la iglesia. Pero según su vista faltaba traer apóstol Pablo. Por eso él viajó a Tarso buscando a él y conversó y trajo a la iglesia de Antioquía. No sé muy bien cuántos años está pasando, pero ya está creciendo constantemente. Fueron establecidos como profetas, maestros. Ellos ya estaban sabiendo cómo puede servir al Señor.
ayunando, orando, predicando. En aquel entonces el Espíritu Santo del Señor ya les mandó para que apartaran dos personas, Bernabé y Saulo. Es decir que como misionero, ¿no? Empezando de ser como misionero, apóstol Pablo y Bernabé. ¿Qué es misionero? Misionero es que viajando. Otra ciudad, otro país, donde no hay iglesia, donde necesita predicar el Evangelio. Teniendo este corazón, llevando el Evangelio donde no hay lugar para predicar la palabra de Dios. Eso es misionero. Yo también, en mi vida, fui bendecida por Dios, por la iglesia. A través de Pastor Oxpa, yo estaba aprendiendo la palabra de Dios. Pero un día, la iglesia Misión Buenas Nuevas nos mandó nuestro matrimonio a Jamaica. Imagínense, ¿no? Por primera vez, recibiendo este mandato para vivir fuera de nuestro país. Alguna persona puede pensar, ¿no?, que es fácil vivir mudando, pero entre los latinoamericanos no hay problema, ¿no? Porque chileno vive en Perú o Colombia, o colombiano puede llegar a Argentina, todo puede hablar español ya fácilmente, puede conversar. Pero nosotros somos coreanos, lengua, idioma, solamente usa coreano. La mayoría de gente. Aunque hay muchos que hablan inglés, pero según mi educación, ¿no?, era .0, no hablaba inglés. Pero Dios me envió a Jamaica, una isla de Centroamérica, donde se usa idioma inglés. Estaba muy difícil de aprender inglés. Más de 32 años empezando a aprender idioma inglés. Entonces, I am John, I'm a missionary, y nada más. No sigo. Pero cada noche ya tenía que aprender inglés por medio de profesora. La dueña de la casa, ella es profesora de universidad. Poco a poco ella estaba hablando lentamente inglés, pero no podía comprender yo. Era difícil. Pasando 4 meses, ya Dios me envió a La Paz de Bolivia, donde no hay la iglesia Misión Buenas Nuevas. Tampoco yo sabía sobre idioma español. Para mí es difícil para conversar. Pero tenía una traductora. Por eso solamente usaba el día domingo para predicar y también conversar con las personas que vienen, ¿no? Pero pasando uno de 6 meses, cuando yo viajé a la iglesia de Lima de Perú, en aquel entonces pastoreaba Pastor Yong Hai Lee, quien hace tiempo falleció. Él me exhortó, me decía,
Pastor Juan Kim tiene que entender bien. Si usted no aprenda español, usted tiene que regresar a Corea. No necesario quedarse en Bolivia. Esta palabra me exhortó, me impactó, me despertó. Desde aquel tiempo, mientras tanto que yo estaba regresando en bus, pensaba profundamente. Está bien. Este domingo que viene voy a predicar por medio de español yo. Pero pasando 6 meses no estudiaba mucho español. ¿Y qué? ¿Qué hago? Pero al llegar el día sábado, antes de iniciar el culto, domingo, ¿no? Ya estaba escribiendo por la ayuda de la gente. Preparé papel. Y luego, al llegar domingo, ya yo presenté en el púlpito. Hermanos, hoy yo voy a predicar sin traductora. Escuchen bien. Ya. Y empecé a leer la letra. Pero mientras tanto que estaba leyendo, ya me perdí dónde ubicar. Desde aquel tiempo solamente quería decir lo que quiero, ¿no? Así ya. Creo que no podía comprender nada, ¿eh? Pero hermanos estaba escuchando. Creo que estaban aguantando tiempo. Pero pasando ya en total 10 meses, empecé a convocar seminaristas para establecer la escuela, teología de la iglesia, ¿no? Ingresaron algunos. Ya desde aquel tiempo, cada mañana, para dirigir clase de escuela, abriendo la Biblia, hablando. Y poco a poco estaba escuchando los seminaristas y ellos me enseñaron español. Al terminar me decía, pastor, tiene que corregir esta palabra, no tiene que hablar así, tiene que hablar así. Ya comparando de esta palabra, en esa época, apóstol Pablo era romano. ¿Sabe qué? Tenía cédula de identidad de Roma. En esa época, cuando tenía esta cédula, tenía gran poder, siendo israelita, tribu de Benjamín. Significa que para conversar, creo que no le faltaba nada, ¿no? No sé muy bien qué tipo de idioma estaba usando, pero mientras tanto que él estaba viajando, ningún momento sale que utilizó traductor. Directamente él habló, a todo comprendieron en esa época. Creo que idioma griego estaba usando en esa época, ¿no? Entonces, visitando cada ciudad, porque en esa época la colonia de Roma, por eso toda parte en Europa, podemos decir como cada ciudad. Hoy en día ya se dividieron muchos países, ¿no? Pero cada momento que llegó a la ciudad, llegando el día de reposo, visitaba sinagoga. Acá sale, ¿no? Como dice el versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, así dice. Por una palabra está ubicada, pero el versículo 13 sale esta palabra, como dice,
habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Significa que en este capítulo sale dos partes, Juan. ¿Quién es Juan? Hay mucho Juan, ¿no? Este hombre es Juan Marcos, el escritor del libro de San Marcos, siendo como sobrino de Bernabé. Significa que él ya tanto tenía interés de ver diferentes ciudades, tanto tenía interés de ver la obra de Dios, caminando junto con el misionero Pablo, ya sería bueno. Pero en la realidad, la vida de misionero no es fácil. Porque ¿dónde va a morir? ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va a comer? ¿En dónde va a servir? ¿Quién va a preparar comida, etcétera? Ya. Solamente estaba pidiendo al Señor, buscando a Dios. Creo que estaba teniendo dificultad. Al ver esta vida, no conviene para este jovencito esto. Creo que se arrepintió. Porque yo había dicho a mi tío Bernabé, yo quiero irme, yo quiero acompañarme. Dios mío, ¿por qué no me da comida? ¿Dónde nosotros podemos dormir? ¿Qué día va a terminar este viaje de la evangelización? Significa que ese hombre, siendo joven, abandonó, se apartó. ¿Sabe qué? Cuando él se apartó, en el corazón de apóstol Pablo fue dañado por medio de ese muchacho. ¿Cómo nosotros sabemos? Ese es el primer viaje de la evangelización, Pablo. En segundo viaje, Bernabé decía, vamos a llevar Juan. Pablo decía, no, ese muchacho no quiero. Bernabé le exhortó, ¿por qué no? Vamos a ir. No. Ese hombre había apartado una vez ya. No quiero. ¿No quiere? No quiero. Está bien, usted vaya solo. Yo voy a ir al otro lado con Juan. Se dividió con Bernabé y apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo viajó con Sila. Y al llegar a la ciudad de Filipo, y fue encarcelado. Y derramando la sangre en aquella noche, cantaba al Señor. Y a Dios se le manifestó y le ayudó. Esa historia, ¿no?, sale con Sila. Significa que este libro fue escrito por medio de Lucas. Lucas era médico. Por eso estaba escribiendo detalladamente. Sale todas las cosas. Cómo fue, cómo invitó, cómo se paró. Significa que mientras tanto que nosotros estamos viajando para evangelizar, ya no tan seguro. No hay mucha cosa que está lista. Siempre nosotros ya teníamos que orar al Señor, teníamos que recibir la gracia del Señor. Significa que Dios debería dar un corazón especial para los misioneros.
Apóstol Pablo, después de recibir la salvación, siempre él podía sentir como deudor. Aunque no tiene la deuda físicamente, pero su corazón se sentía como deudor espiritual. Porque Jesucristo murió por mi pecado. Yo tengo deuda para evangelizar a los que todavía no conocen el Evangelio. Con ese corazón siempre buscaba las personas viajando a otros lugares. El día de reposo, todos los judíos se unen ¿en dónde? En sinagoga. En sinagoga me parece que no tiene fijo como maestro, sino que en mismo día pregunta, entre ustedes alguien puede exhortar, explicar la palabra de Dios leyendo libro de la ley. Así dice, como Antiguo Testamento, ¿no? Por eso alguna persona si tiene alguna palabra y puede presentar. Apóstol Pablo de repente se levantó, empezó a explicar la palabra de Dios. Desde Abraham hasta Juan el Bautista y luego Jesucristo como fue crucificado. Así estaba hablando detalladamente. Mientras tanto que estoy leyendo esta palabra, me recuerdo que cuando diácono Esteban, antes de morir, él empezó a predicar. El libro de Hechos, capítulo 7 sale, ¿no? Desde Abraham hasta Jesucristo. En aquel entonces, apóstol Pablo estaba escuchando. ¿Qué está hablando? Tontamente. ¿Qué relación tiene con Abraham y lo que está creyendo Jesucristo? ¡Ah! Vamos a matarlo. Así estaba sintiendo. Pero en el libro de Hechos, capítulo 13, él está copiando como igual que Esteban. ¿Sí? Pero más profundo la palabra. Escudriñando la palabra de Dios. ¿Sale? Dios cómo dirigía a Israel, cómo Dios utilizó jueces, también cómo Dios dio un rey, primer rey de Israel, Saúl, y quitando él, dándole trono a David. Porque hijo de Cis, al ver conforme a mi corazón, así decía. Y luego Dios había hecho todo lo que Él quería por David. Significa que hoy en día también nosotros, si podemos unir nuestro corazón, como igual que David que unió su corazón con el Dios, Dios también va a trabajar en nuestra vida. Únicamente debemos saber ¿cómo nosotros podemos unir nuestro corazón con el corazón de Dios? Pastor Usuba me enseñó. Para unir nuestro corazón con el corazón de Dios es fácil. Cuando Dios dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, limpió todos nuestros pecados. Él nos hizo justificación, santificación y perfección. Ya tenemos que aceptar y repetir. Sí, Señor. Jesucristo me justificó, me santificó y me perfeccionó. Cuando Dios me llama como justo, pero yo digo que no, Señor, yo soy pecador. Está chocando, dice, está chocando. Pero uno que acepta, me siento como pecador, pero usted me dice que soy justo, entonces yo soy justo. Tal persona está uniéndose su corazón con el corazón de Dios. Así dice.
Por esa razón nosotros podemos ver la predicación de apóstol Pablo y predicación de diácono Esteban. La predicación de nosotros es igual. ¿Por qué? Aceptando la palabra de Dios, transmitiendo lo que está apareciendo en la Biblia. Por eso son iguales. El día de hoy, hasta acá, nosotros aprendemos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder aprender la palabra de Dios. Creo que Dios va a bendecir a cada uno de nosotros y también va a bendecir los que están escuchando esta palabra. También nosotros podemos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que llevó todos nuestros pecados y resucitó de la muerte para justificarnos. Gracias, Señor, por haber dado la salvación gratuita. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.